Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día increíble. Y bueno, si están aquí, ya saben de qué vamos a hablar hoy, ¿verdad? Exactamente, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja, el romance, el misterio, y sobre todo, la verdad. Sí, hoy vamos a desentrañar esa pregunta que todos nos hacemos, ¿realmente fueron la pareja perfecta? ¿O simplemente una estrategia más del mundo del espectáculo? Para aquellos que no los conocen, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas turcas más grandes y queridas a nivel mundial. Hande, conocida por su belleza deslumbrante y su talento actoral, se ganó el corazón de millones con papeles inolvidables. Y Kerem, con su carisma, su encanto y su habilidad para interpretar personajes complejos, no se queda atrás. Juntos protagonizaron la serie Love is in the Air que fue un éxito rotundo y que, por supuesto, nos regaló una de las historias de amor más comentadas de los últimos años. La química entre ellos en la pantalla era innegable. Las miradas, los roces, las risas, todo era perfecto. Y esa conexión, ese magnetismo, traspasó la pantalla. Pronto los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular por todos lados. Y para la alegría de muchos, esos rumores se convirtieron en una realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación, y el mundo entero se enamoró aún más de esta pareja. Fotos en Instagram, escapadas románticas, declaraciones de amor, parecía un cuento de hadas. Pero como en toda historia, hay más de un lado. Y es aquí donde entramos nosotros a analizar a fondo. ¿Fue todo un gran montaje? ¿Fue un amor genuino? ¿Cuánto de lo que vimos fue real y cuánto fue una estrategia para mantener a flote su popularidad y la de la serie? Empecemos por lo obvio, la química. Era innegable. No se puede fingir esa conexión, ese entendimiento que tenían. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, era algo especial. Y eso, amigos, es una realidad que nadie puede negar. La intensidad en la pantalla, la forma en que interactuaban sus personajes, Eda y Serkan, era cautivadora. Y esa misma intensidad, esa misma conexión, se tradujo en la vida real. El hecho de que funcionaran tan bien en la pantalla, sin duda, ayudó a alimentar el fuego de la especulación. Las escenas románticas, los momentos de ternura, la pasión desbordante, todo ello generaba un deseo de creer en un amor real. A medida que la serie ganaba popularidad, la curiosidad por saber si su romance continuaba en la vida real crecía exponencialmente. La gente quería creer en el amor, y Hande y Kerem les daban esa esperanza. Pero, ¿y qué hay de la presión mediática? Estaban constantemente en el punto de mira. Los paparazzi los perseguían, los medios de comunicación analizaban cada detalle, y los fans esperaban ansiosamente cada noticia sobre ellos. Imaginen la presión. Cualquier movimiento, cualquier palabra, era interpretada y analizada. Una simple salida al supermercado, un encuentro casual, una publicación en redes sociales, todo era material para titulares y especulaciones. ¿Cómo es vivir bajo esa constante mirada? ¿Cómo afecta eso a una relación? Es muy complicado, ¿verdad? Y claro, una relación mediática como la de ellos, es muy diferente a una relación normal, y eso es un hecho. La exposición mediática es un arma de doble filo. Por un lado, alimenta la fama y la popularidad. Por otro, puede ser destructiva para la intimidad y la salud mental. La constante presión de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans y a los medios, puede ser agotadora. Es difícil mantener una relación sana cuando cada paso está siendo observado y juzgado. La pareja debe estar preparada para afrontar críticas, rumores, especulaciones y, en ocasiones, incluso acoso. La privacidad se convierte en un lujo y la espontaneidad en una rareza. Luego tenemos las redes sociales. Instagram, Twitter, etc. Fueron y siguen siendo un termómetro de su relación. Fotos juntos, comentarios, likes, todo era analizado. Los fans se aferraban a cada detalle, buscando pistas sobre el estado de su relación. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor, pero también en un campo de batalla de expectativas y juicios. Cada publicación era un mensaje, cada comentario una declaración. Los fans creaban teorías, analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra. Las redes sociales se convirtieron en una plataforma clave para compartir su amor, pero también para generar más expectación.
Y a veces esa expectación, esa presión, puede ser asfixiante. Las redes sociales tienen un impacto significativo en las relaciones actuales, especialmente en las de personajes públicos. Por un lado, permiten a las parejas conectar con sus fans y compartir su vida con ellos. Por otro, pueden crear una falsa sensación de intimidad y alimentar la comparación constante con otras parejas. Los comentarios, los likes, las reacciones y todo ello influye en la percepción de la relación. La presión por mantener una imagen perfecta en las redes sociales puede ser muy fuerte y puede afectar la autenticidad de la relación. Un punto importante a considerar es la estrategia de marketing. Love is in the air fue un éxito rotundo, y parte de ese éxito se debió a la química entre Andy y Kerem. La producción de la serie y sus agentes sabían el potencial que tenían juntos y cómo la noticia de un romance real podía impulsar aún más la serie. La relación de Andy y Kerem se convirtió en un activo de marketing invaluable. Las fotos, las entrevistas, las apariciones públicas, todo ello generaba un gran interés y mantenía la serie en boca de todos. ¿Hasta qué punto se manipuló la situación? ¿Hasta qué punto se alimentó la narrativa de un romance perfecto para mantener la atención del público? Son preguntas válidas y necesarias, que nos ayudan a comprender el contexto. Es muy probable que la producción y sus agentes aprovecharan al máximo la conexión entre Andy y Kerem. Sin embargo, esto no significa necesariamente que su relación fuera completamente falsa. Es posible que el romance fuera genuino, pero que la situación se utilizara para promocionar la serie y para aumentar su popularidad. La industria del entretenimiento es un negocio, y las relaciones entre las estrellas a menudo se gestionan de manera estratégica. Ahora bien, ¿podemos descartar por completo la posibilidad de un amor genuino? Por supuesto que no. Como ya dije, la química era real, el cariño era evidente. Es perfectamente posible que se enamoraran de verdad, que sintieran algo especial el uno por el otro. La conexión que tenían en la pantalla, la complicidad que compartían, era algo que iba más allá de la actuación. Pero incluso si hubo amor real, la presión, la exposición mediática y las expectativas pudieron haber afectado a la relación. Quizás el amor no fue suficiente para soportar el peso de la fama y la presión constante. O tal vez simplemente el amor evolucionó y se transformó. El amor en el mundo del espectáculo es un tema complejo. A menudo las relaciones están expuestas a una gran cantidad de presión y expectativas. La fama, la fortuna y la atención mediática pueden afectar la dinámica de la pareja y, en algunos casos, incluso destruirla. Es difícil mantener la intimidad y la autenticidad cuando se está constantemente bajo el escrutinio público. Sin embargo, también es posible que el amor verdadero sobreviva a estos desafíos. Y es que el final de su relación fue, sin duda, un shock para muchos. Después de meses de rumores, de fotos juntos, de declaraciones, todo terminó. Y como suele suceder, no hubo una explicación clara y concisa. Simplemente se distanciaron, dejaron de aparecer juntos en público y eventualmente confirmaron su separación. ¿Fue un divorcio amistoso? ¿Quedaron rencores? ¿Hubo otros factores involucrados? Son preguntas que probablemente nunca tendremos la respuesta definitiva. La ruptura de una relación en el ojo público es un momento delicado. A menudo se especula sobre las causas de la separación, y se busca una explicación clara y concisa. Sin embargo, las razones detrás de una ruptura pueden ser muy complejas y personales. Es posible que haya habido desacuerdos, problemas de compatibilidad, presiones externas o simplemente que el amor se haya agotado. Lo importante es respetar la privacidad de las personas involucradas y no especular sobre las causas de la separación. Lo cierto es que después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Han tenido nuevos proyectos, han sido vinculados con otras personas, y aunque el recuerdo de Andy y Kerem juntos sigue vivo en la memoria de muchos, es importante recordar que cada persona tiene derecho a rehacer su vida y buscar su propia felicidad. La vida continúa y cada persona tiene derecho a buscar la felicidad y a seguir adelante con su vida. Es importante respetar las decisiones de cada uno y no juzgar sus elecciones. Tanto Andy como Kerem han demostrado ser personas fuertes y resilientes, y han seguido adelante con sus vidas de manera exitosa. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿Andy y Kerem fueron la pareja perfecta? La respuesta no es simple. Fue una relación compleja, influenciada por la fama, la presión mediática y las expectativas del público.
Quizás hubo amor genuino, quizás hubo intereses profesionales, probablemente fue una combinación de ambos. Lo que sí es seguro es que su historia nos dejó una lección: las apariencias engañan, y el mundo del espectáculo es un laberinto de misterios y verdades a medias. El mundo del espectáculo es un reflejo de la sociedad, y en él se mezclan la realidad y la ficción. Es importante ser críticos y no dejarnos llevar por las apariencias. Las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y a menudo están influenciadas por factores externos. Es importante recordar que las personas involucradas son seres humanos con sentimientos y emociones y que tienen derecho a su privacidad. Lo que sí es innegable es que su relación nos cautivó. Nos hizo soñar, nos hizo creer en el amor. Y aunque no hayan terminado juntos para siempre, nos regalaron momentos inolvidables que quedarán grabados en la memoria de todos. La química que tenían, la conexión que se veía en pantalla, todo eso es algo que recordaremos con cariño. La magia de Love is in the Air reside en la historia de amor de Eda y Serkan, pero también en la conexión que establecieron Hande y Kerem con el público. Su relación, real o no, contribuyó a la magia de la serie y nos hizo soñar con el amor verdadero. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que fueron la pareja perfecta? ¿O ven la situación de otra manera? ¿Creen que el amor fue genuino, o que la industria del espectáculo jugó un papel más importante? ¿Creen que la presión mediática fue el factor principal de su separación? Me encantaría leer sus comentarios. Dejen sus opiniones aquí abajo, compartamos ideas y hablemos sobre esto. ¿Qué otros temas relacionados con el mundo del espectáculo les gustaría que analizáramos? Gracias por ver este vídeo. No olviden dejar un like si les gustó el contenido. Suscríbanse al canal para no perderse más vídeos como este. Y compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan participar en la conversación. Me ayudarían muchísimo. No olviden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo. Y síganme en mis redes sociales para estar conectados. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.